El aire dentro de la casona ardía, denso y espeso, como un sudario caliente que se aferraba a cada milímetro de piel expuesta. Rubén Aguilar, el Fénix, se movía con una precisión casi robótica a través del infierno, su silueta robusta apenas discernible entre el humo que lo envolvía todo. El crepitar de las llamas era una orquesta macabra, un rugido constante que devoraba la madera antigua, los muebles gastados, los recuerdos de una vida. Cada paso era una batalla contra el calor que se colaba por los intersticios de su traje, el peso del equipo una carga familiar, pero hoy, extrañamente opresiva. Afuera, el ulular desesperado de las sirenas perforaba la noche sofocante del barrio de San Juan de Dios, pero aquí dentro, solo existía el fuego y la promesa de un rescate. El olor a madera quemada y a metal recalentado se adhería a la garganta, quemando al inhalar, obligándolo a depender del aire filtrado de su tanque, un cordón umbilical a la supervivencia. Marco, su colega, se mantenía a su espalda, los ojos escudriñando entre las oleadas de humo. «¿Fénix, copias?» «La estructura cede en el ala este, necesitamos encontrarla rápido». La voz de Marco, distorsionada por el radio, era un eco urgente en el caos. Rubén asintió para sí mismo, su mirada penetrante, analizando la lectura de la columna de humo, buscando patrones, pistas en la danza caótica de las llamas. No había tiempo para dudas, solo para la acción metódica que había perfeccionado tras años de batallas contra el infierno. De repente, un grito. No era el lamento del metal retorciéndose o el estruendo de un techo desplomándose. Era un sonido humano, agudo y desesperado, que se alzó por encima del rugido del fuego, perforando la espesa cortina de humo. Una punzada helada recorrió la columna vertebral de Rubén, una resonancia familiar que lo transportó por un instante a un pasado que lo perseguía. «Ahí está», gruñó su voz rasposa, la determinación endureciendo sus facciones. El grito se repitió, más cercano, más desgarrador, inyectando un nuevo nivel de urgencia a su avance. ¿Qué tipo de terror podía generar un lamento tan puro, tan cargado de angustia incluso en medio de tal devastación? Rubén se abalanzó hacia el sonido, sus botas pesadas aplastando escombros humeantes. Vigas chamuscadas se desplomaban a su alrededor, una lluvia de chispas y cenizas incandescentes. El calor era abrasador, un aliento infernal que buscaba consumirlo. Pero la imagen de la cicatriz desdibujada en su mejilla izquierda, un recuerdo constante de aquel rescate fallido años atrás, lo empujaba hacia adelante. No podía permitirse un error, no otra vez. Cada fibra de su ser gritaba que el tiempo se agotaba, que la vida de esa persona dependía de su velocidad, de su juicio, de su absoluta e inquebrantable voluntad de no retroceder. El laberinto de habitaciones en llamas se volvía cada vez más traicionero. Rubén utilizó la técnica de búsqueda orientada, barriendo con su mano libre el espacio frente a él, palpando las paredes calientes, los marcos de las puertas. «¡Bomberos! ¿Hay alguien aquí?» Su voz resonó, apenas audible sobre el estruendo. El aire se sentía más pesado, la visibilidad casi nula, pero el sonido, ese lamento fantasmagórico, ahora era una guía más clara. ¿Era solo el pánico lo que alimentaba ese grito, o había algo más, un miedo más profundo que las propias llamas? Una explosión lejana sacudió los cimientos, enviando una onda expansiva de calor y escombros. La casona, con sus muros de adobe y tejas coloniales, gemía bajo la tortura del fuego, cada crujido una advertencia inminente de colapso. Rubén se agachó instintivamente, protegiéndose con su casco, sintiendo la vibración a través del suelo. El calor era tan intenso que podía sentirlo quemando a través de su traje protector, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Estaba cerca, lo sabía. El aire viciado se espesaba con una mezcla de humo y algo más, un olor a desesperación. Finalmente, entre el caos de muebles calcinados y cortinas humeantes, la encontró. Era una silueta acurrucada, casi invisible, en una alcoba oculta que el fuego aún no había devorado por completo. Alma Sofía Flores. Su cabello largo y enmarañado por el humo, su piel morena, apenas distinguible bajo una capa de hollín. Sus ojos grandes y oscuros sin embargo brillaban con un terror primario que trascendía el miedo a las llamas.
Apretada contra su pecho, un pequeño relicario de plata, como un ancla en medio del naufragio. ¿Qué secretos guardaba aquella joven en este infierno? Rubén se acercó con cautela, su voz suave, a pesar de la urgencia del momento. «Señorita, soy bombero. Necesito sacarla de aquí», dijo, extendiendo una mano enguantada, pero Alma no se movió. Sus ojos se fijaron en los de Rubén, suplicantes, y sus delgadas muñecas, manchadas con lo que parecían cicatrices antiguas, temblaron ligeramente. «No. No me entreguen a ellos», susurró, su voz apenas un hilo, aferrándose con una fuerza insospechable a los restos de una cama. Su miedo no era morir quemada, sino ser encontrada. ¿Qué significaba esa súplica? El fuego era solo una parte de su prisión, y la verdadera batalla de Rubén apenas comenzaba. Rubén extendió una mano enguantada, pero Alma se encogió, su cuerpo tembloroso, pegándose aún más a los restos del camastro, como si este fuera su único refugio en el infierno. Sus ojos grandes y oscuros, ahora velados por una capa de hollín, reflejaban un terror primario, que no solo era hacia las llamas devoradoras, sino hacia él, el bombero, el supuesto salvador. Una punzada familiar le atravesó el pecho a Rubén, el eco de aquel rescate fallido, la cicatriz invisible que portaba en el alma. El calor era sofocante, el aire pesado y acre, cada inhalación un desafío. El crepitar de la madera era una banda sonora implacable, prometiendo el colapso inminente. ¿Cómo convencerla de que él era su única esperanza y no otra amenaza, cuando el miedo había echado raíces tan profundas en su mirada? La urgencia se clavaba en sus entrañas. Alma se aferró con más fuerza al camastro, sus delgadas muñecas, manchadas con cicatrices antiguas, temblaban visiblemente mientras murmuraba de nuevo su súplica: «No, no me entreguen a ellos». Rubén comprendió que la fuerza bruta sería inútil, incluso contra un cuerpo tan frágil. Solo la aterrorizaría más. Necesitaba una estrategia diferente, un puente de confianza en medio de la devastación. El fuego, impaciente, avanzaba, lamiendo los marcos de las puertas cercanas, y el humo se volvía un sudario más denso, picando los ojos a través de su visor. El crujido de las vigas sobre sus cabezas se intensificaba, un gemido de la estructura que anunciaba su rendición. Rubén evaluó las rutas, la ventana de la alcoba era un lienzo de llamas. ¿Podría el techo ceder en cualquier momento, atrapándolos a ambos en este horno ardiente sin escapatoria? «Marco, ¿copias? Encontré a la víctima, pero no coopera. Necesito una ruta de extracción segura hacia el oeste. La estructura está muy comprometida aquí. Los techos comienzan a ceder». Rubén transmitió por el radio, su voz rasposa pero firme, intentando ocultar la desesperación que le taladraba. La voz de Marco, distorsionada, confirmó el riesgo. «Entendido, Fénix. El ala este está inestable. Intenten hacia el oeste por el pasillo central, si es accesible». Rubén escaneó el entorno, y entre el caos, vislumbró un pasillo que, aunque humeante y cubierto de escombros, parecía menos afectado por las llamas directas. Una pequeña victoria, la puerta del pasillo, aunque tiznada, estaba abierta. Alma, por un instante, levantó la mirada, siguiendo la dirección de su vista, una chispa de curiosidad, o quizás de esperanza efímera en sus ojos. Al intentar acercarse al pasillo, una ráfaga de calor abrasador los golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. El fuego había devorado una pared lateral en algún punto, y ahora el acceso estaba bloqueado por una montaña de escombros incandescentes que irradiaban una temperatura insoportable. Rubén sintió el calor calcina a través de las capas de su traje protector, una quemazón que le recordaba la fragilidad de su propia armadura. Su tanque de oxígeno, que antes parecía una extensión de sí mismo, ahora se sentía más pesado, el aire que filtraba, más escaso. Un jadeo involuntario escapó de sus labios, un recordatorio brutal de la lucha física. La decepción fue un golpe amargo. Sería esa la única salida, y ahora estaba sellada, condenándolos a un destino inevitable. Un pitido agudo y constante comenzó a sonar en el regulador de aire de Rubén, un sonido metálico que perforaba el rugido del fuego. El indicador de presión de su tanque de oxígeno mostraba una caída más rápida de lo normal, una señal ominosa de que el tiempo se agotaba. ¿Una grieta? ¿Una fuga minúscula? ¿O simplemente el esfuerzo extremo consumiendo sus reservas? Rubén lo ajustó con manos temblorosas.
la mente calculando fríamente los minutos restantes. El rugido del fuego era ahora un crescendo ensordecedor. El techo crujía con más intensidad, como un depredador acechando. Alma, en medio de su propio terror, lo observaba, y por un instante, su miedo se mezcló con una extraña preocupación por él. ¿Podría su propia vulnerabilidad ser la clave para ganarse la confianza de esta mujer asustada? Rubén se agachó, buscando la mirada de Alma a través del humo, sus ojos penetrantes intentando transmitir la urgencia y la promesa. «Necesito que confíes en mí», dijo, su voz un susurro ronco que apenas se distinguía sobre el estruendo. «No te haré daño. Solo quiero sacarte de aquí. ¿Puedes moverte?» Su tono era una ancla en el caos, una oferta de seguridad en el corazón del infierno. Alma dudó, sus ojos escudriñando el rostro cubierto de hollín de Rubén, buscando honestidad entre las líneas de su expresión. Finalmente, con un movimiento casi imperceptible, asintió levemente. Fue un sí, una victoria minúscula pero monumental, un frágil hilo de confianza tejido en la desesperación. El olor a quemado se intensificó, el sudor frío corría por su espalda. ¿Qué la hizo ceder, aunque sea un poco? ¿Su desesperación, o una chispa de fe? Rubén, aliviado por la mínima cooperación, señaló un hueco estrecho, entre un armario volcado y una pared medio derribada, un pasaje apenas discernible en el humo. «Por ahí, es nuestra única oportunidad», indicó, su voz ahora cargada de una renovada determinación. Alma, con movimientos rígidos y temblorosos, pero obediente, comenzó a arrastrarse con dificultad. Rubén la siguió de cerca, guiándola, protegiéndola con su propio cuerpo del calor y los escombros que caían. El pasaje era angosto, el calor sofocante, y las texturas ásperas de la madera quemada y el yeso roto se sentían bajo sus guantes. El humo era tan denso que apenas podían verse entre sí, una cortina opaca que prometía asfixia. Un sonido de colapso cercano, más fuerte esta vez, sacudió el suelo. ¿Lograrían pasar a tiempo, o la casa se cobraría su deuda? Justo cuando Alma estaba a punto de salir del estrecho pasaje, un estruendo ensordecedor sacudió la casona hasta sus cimientos. Una viga de madera, ardiente y pesada, se desplomó con furia, bloqueando su salida a centímetros de sus pies. El impacto envió una lluvia de escombros y chispas incandescentes, haciendo que Alma gritara de nuevo, pero esta vez un lamento de frustración y miedo renovado, no de agonía. Rubén la cubrió con su cuerpo, sintiendo el golpe de los detritos en su espalda protectora. El nuevo obstáculo era infranqueable, la ruta que pensaron segura, ahora una trampa mortal. Sus ojos se encontraron en la penumbra del humo, una mezcla de desesperación y la pregunta silenciosa que flotaba en el aire denso. ¿Y ahora qué? El camino se había cerrado, dejándolos aún más atrapados en el corazón ardiente de la casa. ¿Había alguna otra salida, o el fuego reclamaría su victoria final? El estruendo del colapso resonó en sus huesos, y el grito de Alma, esta vez de pura frustración y terror renovado, fue un cuchillo en el corazón del infierno. Rubén la cubrió con su cuerpo, sintiendo el golpe de los detritos incandescentes en su espalda protectora, el calor abrasador filtrándose por su traje como una puñalada. La viga caída era un muro ardiente, infranqueable, sellando la que parecía su única vía de escape. El pitido agudo del regulador de oxígeno se volvió más insistente, un recordatorio cruel de que el tiempo no solo se agotaba, sino que se precipitaba. Sus ojos se encontraron en la penumbra del humo, una pregunta silenciosa flotando en el aire denso. ¿Y ahora qué? La sensación de estar atrapado, de que el fuego se cerraba sobre ellos, era abrumadora, y la desesperación de Alma se reflejaba en la suya propia. Rubén se irguió con dificultad, el peso del equipo y la intensidad del calor volviéndose casi insoportables. «Alma, escúchame. Tenemos que encontrar otra salida. ¿Puedes mantenerte cerca de mí?» Su voz era un hilo ronco, pero su tono buscaba infundir una calma que él mismo no sentía del todo. La joven asintió, su mirada fija en él, un atisbo de dependencia naciendo en sus ojos asustados. El radio volvió a crepitar, la voz de Marco, distorsionada, sonaba urgente. «Fénix, ¿reporte? Hemos detectado un posible foco secundario en el ala oeste, cerca de la calle. Necesitamos evaluar si hay más atrapados. ¿Estás con la víctima? ¿Posible extracción?» La priorización golpeó a Rubén, ¿una posible víctima, o la certeza de Alma? La pregunta de Marco, aunque profesional, se clavó en Rubén. No podía abandonar a Alma,
no ahora que había establecido esa mínima conexión. Su mirada escudriñó los muros de la alcoba, buscando una imperfección, un detalle, cualquier cosa que la casona pudiera haber ocultado durante años. El humo, cada vez más denso, dificultaba la visión, pero la desesperación agudizaba sus sentidos. De repente, un patrón irregular en la pared opuesta al derrumbe, un cambio sutil en la textura del adobe, apenas perceptible bajo el hollín y el yeso. Una chimenea tapiada, un pasadizo olvidado, una corazonada, nacida de años de experiencia en estructuras antiguas, le dijo que podía ser una opción, una jugada arriesgada pero quizás la única. Marco negativo en el ala oeste. La víctima está conmigo, pero la ruta de extracción está bloqueada. Voy a intentar una brecha en la pared norte, parece haber una estructura antigua tapiada. Riesgo alto, pero es nuestra única opción viable en este momento, transmitió Rubén por el radio, su voz firme, sin dejar espacio para objeciones. Una pausa tensa, luego la voz de Marco, teñida de preocupación. Entendido, Fénix. Proceda con extrema precaución. El fuego está cambiando de dirección, hay corrientes de aire peligrosas. Te mantendré informado del exterior. Justo entonces, una ráfaga de viento caliente y humo negro se coló por una abertura cercana, revolviendo las cenizas y haciendo que las llamas danzaran con renovada ferocidad. La casa, un organismo vivo, respiraba el fuego. Rubén se acercó al punto que había identificado. El calor de la pared era menos intenso, pero aún abrasador al tacto de su guante. Levantó su hacha, sintiendo la vibración en sus músculos cansados. El pitido del oxígeno se intensificaba, una banda sonora de su propia mortalidad. Alma, con los ojos bien abiertos, lo observaba, una mezcla de terror y una extraña fascinación en su rostro tiznado. La inercia del miedo la había abandonado momentáneamente, reemplazada por una expectativa silenciosa. El primer golpe del hacha resonó en la alcoba, un sonido metálico que contrastaba con el crepitar de la madera. El yeso se desprendió, revelando una capa de adobe antiguo y una sombra oscura detrás. Con cada golpe, la pared cedía, el polvo y los escombros se mezclaban con el humo. Rubén sentía el ardor en sus pulmones, el sudor frío recorriendo su espalda bajo el traje. La oscuridad detrás de la pared se hizo más profunda, un vacío que prometía un nuevo camino, o quizás un nuevo peligro. Al arrancar un trozo más grande de adobe, un pequeño objeto cayó al suelo humeante. Era una pequeña muñeca de trapo, antigua y descolorida, con un ojo de botón colgando. Alma emitió un jadeo ahogado, sus ojos se agrandaron, fijos en la muñeca. Mi dulce, murmuró, su voz apenas audible, una punzada de dolor y nostalgia mezclada con el terror. La muñeca era un eco de su pasado, de su infancia quizás, un fragmento de una vida que el fuego amenazaba con borrar. Rubén ignoró el dolor en sus brazos, la urgencia de Alma dándole fuerzas renovadas. El descubrimiento de la muñeca había sido un atisbo a su alma, un recordatorio de que no era solo una víctima sino una persona con una historia, con recuerdos atrapados en este infierno. Casi está. Prepárate para moverte rápido, le dijo, su voz resonando con una determinación férrea. Los golpes del hacha se hicieron más frenéticos, la pared cediendo con cada impacto, el aire se volvía más viciado, el pitido del regulador ahora una constante aguda. Sentía una conexión innegable con esta mujer, una necesidad de proteger esa frágil esperanza que había visto en sus ojos al reconocer la muñeca. ¿Qué más ocultaba esta casona? ¿Qué otros fantasmas aguardaban en la oscuridad? Finalmente, con un crujido agónico, la pared cedió por completo, revelando un pasadizo oscuro y estrecho, un túnel olvidado que se adentraba en las entrañas de la casona. Pero justo en ese instante, el cambio abrupto en la presión del aire, el oxígeno fresco que se colaba por la nueva abertura, se encontró con una bolsa de gases no quemados. Un rugido sordo y profundo emergió de la alcoba principal, y una ráfaga de fuego anaranjado y humo incandescente se precipitó hacia ellos. Un por backdraft asterisco inminente que amenazaba con engullirlos en una explosión mortal. El pasadizo estaba abierto, pero la salida se había convertido en una trampa de fuego, un guante de llamas que debían atravesar para sobrevivir. ¿Podrían escapar de la ira de la casa antes de que los consumiera por completo? El rugido sordo y profundo que emergió de la alcoba principal se materializó en una ráfaga infernal.
El asterisco Backdraft por no fue una explosión convencional, sino una lengua de fuego anaranjado y humo incandescente que se precipitó hacia ellos con la furia de un depredador. Rubén reaccionó por puro instinto, girando sobre sí mismo y cubriendo a Alma con su robusto cuerpo, sintiendo cómo el impacto de la onda expansiva lo empujaba hacia la pared recién abierta. El calor era abrasador, una bofetada de fuego que se filtraba por cada costura de su traje, quemando la piel expuesta de su cuello y sus manos. El aire se volvió irrespirable por un instante, y el olor a carne quemada, aunque no suya, le taladró la nariz. Alma, atrapada bajo él, emitió un gemido ahogado, una mezcla de terror, y el golpe físico que acababa de recibir. ¿Podrían atravesar este pasadizo, que ahora era un túnel de fuego, sin que la casa los devorara por completo? La fuerza del backdraft asterisco fue tal que, al impactar contra el estrecho pasadizo, Rubén y Alma fueron lanzados hacia adelante, el bombero perdiendo por un instante el equilibrio, y con ello, el contacto visual con la joven en medio del torbellino de humo y chispas. ¡Alma!, gritó Rubén, su voz apenas audible sobre el estruendo de la casa que gemía bajo la nueva embestida del fuego. Se recompuso rápidamente, sus manos enguantadas buscando desesperadamente en la penumbra, el pánico de un recuerdo enterrado amenazando con paralizarlo. Justo entonces el radio volvió a crepitar, la voz de Marco, distorsionada y urgente, perforando el caos. «Fénix, ¿copias? Hay un colapso parcial en el ala sur, cerca de la escalera principal. Necesitamos evaluar si hay más víctimas. ¿Cuál es tu situación?» ¿Cómo podía fragmentar su atención, su alma, entre el peligro inminente de Alma y la posible amenaza de otros atrapados? La solicitud de Marco se clavó en Rubén como un puñal moral. El protocolo era claro. La seguridad de la zona y la búsqueda de posibles nuevas víctimas debían prevalecer. Pero la imagen de los ojos aterrorizados de Alma, la súplica silenciosa, el relicario que apretaba contra su pecho y la muñeca de trapo en el suelo, lo anclaban a su actual misión. Su mente le gritaba que el ala sur era la prioridad, pero su corazón, marcado por la cicatriz de un rescate fallido años atrás, no podía abandonar a la joven. Era una decisión visceral, una apuesta contra su propia formación. Marco, negativo. Estoy con la víctima, intentando extracción por un pasadizo interno. No puedo abandonar mi posición, transmitió, su voz firme, aunque por dentro la tensión profesional lo carcomía. La casa, un laberinto en llamas, parecía encogerse a su alrededor, aumentando la claustrofobia. El asterisco backdraft asterisco había amainado, dejando tras de sí un aire aún más denso y pesado, cargado con el olor acre de plásticos derretidos y amianto. El pasadizo que habían abierto, su única esperanza, ahora se sentía como una trampa sofocante. Las paredes, antes frías, irradiaban un calor intenso que se colaba por el traje de Rubén. Y el suelo estaba cubierto de escombros humeantes que crujían bajo sus botas. Alma, tosiendo violentamente, se aferró a la manga de su chaqueta, su cuerpo tembloroso, sus ojos fijos en la oscuridad que se extendía delante de ellos. La visibilidad era casi nula, una cortina de hollín y ceniza, que les impedía ver más allá de unos pocos centímetros. El techo del pasadizo, hecho de viejas vigas de madera, crujía ominosamente, como si la casa se estuviera preparando para un último y definitivo abrazo. ¿Cuánto tiempo más aguantaría la estructura antes de sepultarlos vivos? En la densa oscuridad del pasadizo, la mano enguantada de Rubén se deslizó por un segundo de la manga de Alma. Un instante, apenas un parpadeo, pero para él se sintió como una eternidad. El pánico, frío y punzante, le recorrió la espalda, un eco del trauma que lo perseguía. «Alma», gritó de nuevo, su voz ronca por el esfuerzo y el humo, sus ojos escudriñando frenéticamente la negrura. Sus manos se movieron en un barrido desesperado, palpando el aire espeso, el miedo de haberla perdido, de haber fallado de nuevo, ahogándolo. El pitido agudo de su regulador de oxígeno se volvió más rápido, más insistente, como el latido acelerado de su propio corazón. Por un momento, el infierno exterior se desvaneció, reemplazado por el infierno personal de su pasado. La había perdido, después de todo el esfuerzo, después de la confianza que apenas había comenzado a florecer. Finalmente, sus dedos rozaron algo suave y tembloroso, el brazo de Alma. Ella se había encogido contra la pared, su rostro cubierto de lágrimas y hollín. Rubén la tomó de la mano,
un toque firme y tranquilizador. «Estoy aquí. Tenemos que seguir», dijo, su voz recuperando la determinación. Pero justo cuando intentaban avanzar, un crujido ensordecedor provino de arriba. Una sección del techo del pasadizo, debilitada por el fuego y el *backdraft*, comenzó a ceder. Una lluvia de yeso, polvo y pequeños escombros cayó sobre ellos, y una viga de madera, negra y humeante, se desprendió parcialmente, bloqueando una parte del ya estrecho camino. El aire se llenó de un denso polvo, y el olor a madera quemada se intensificó. ¿Podrían atravesar este túnel que ahora se desmoronaba a su alrededor, o se convertiría en su tumba? La voz de Marco volvió a resonar en el radio, esta vez con una urgencia palpable, teñida de verdadera alarma. «Fénix, la situación está empeorando en el exterior. El ala central se está comprometiendo rápidamente, y hay informes de que el fuego se está extendiendo a la propiedad vecina. Necesitamos que salgas, Fénix. Repito, sal de ahí. Ahora». Las palabras de Marco eran una orden, un recordatorio brutal de su deber. Rubén sintió la punzada de la lealtad dividida, el peso de las vidas que dependían de sus decisiones. Pero al mirar a Alma acurrucada y temblorosa a su lado, la necesidad de protegerla se impuso a todo lo demás. Una promesa silenciosa, forjada en las llamas, lo ataba a ella. El costo emocional, la tensión moral, lo consumían, pero no podía dar marcha atrás. Mientras Rubén intentaba abrirse paso entre los escombros recién caídos, una nueva oleada de calor, más intensa y sofocante que cualquier otra, los golpeó desde el fondo del pasadizo. El aire se volvió insoportablemente pesado, y el pitido de su regulador de oxígeno se transformó en un lamento continuo y agudo, una advertencia ineludible de que sus reservas se agotaban a una velocidad alarmante. El suelo bajo sus pies tembló violentamente, una vibración profunda que recorrió sus huesos, y las paredes del pasadizo comenzaron a crujir y resquebrajarse a su alrededor. La claustrofobia era abrumadora, la sensación de estar encerrado, de que el pasadizo se convertía en una tumba. Un estruendo sordo se escuchó a sus espaldas, y luego, el silencio ominoso de una nueva caída. El pasadizo comenzó a colapsar alrededor de ellos, sellando su ruta de escape. El estruendo del colapso resonó en sus huesos, y el grito de Alma, esta vez de pura frustración y terror renovado, fue un cuchillo en el corazón del infierno. Rubén la cubrió con su cuerpo, sintiendo el golpe de los detritos incandescentes en su espalda protectora, el calor abrasador filtrándose por su traje como una puñalada. La viga caída era un muro ardiente, infranqueable, sellando la que parecía su única vía de escape. El pitido agudo del regulador de oxígeno se volvió más insistente, un recordatorio cruel de que el tiempo no solo se agotaba, sino que se precipitaba. Sus ojos se encontraron en la penumbra del humo, una pregunta silenciosa flotando en el aire denso. ¿Y ahora qué? La sensación de estar atrapado, de que el fuego se cerraba sobre ellos, era abrumadora, y la desesperación de Alma se reflejaba en la suya propia. Rubén se irguió con dificultad, el peso del equipo y la intensidad del calor volviéndose casi insoportables. «Alma, escúchame. Tenemos que encontrar otra salida. Puedes mantenerte cerca de mí». Su voz era un hilo ronco, pero su tono buscaba infundir una calma que él mismo no sentía del todo. La joven asintió, su mirada fija en él, un atisbo de dependencia naciendo en sus ojos asustados. El radio volvió a crepitar, la voz de Marco, distorsionada, sonaba urgente. «Fénix, reporte. Hemos detectado un posible foco secundario en el ala oeste, cerca de la calle. Necesitamos evaluar si hay más atrapados. ¿Estás con la víctima? Posible extracción». La priorización golpeó a Rubén, una posible víctima o la certeza de Alma. La pregunta de Marco, aunque profesional, se clavó en Rubén. No podía abandonar a Alma, no ahora que había establecido esa mínima conexión. Su mirada escudriñó los muros de la alcoba, buscando una imperfección, un detalle, cualquier cosa que la casona pudiera haber ocultado durante años. El humo, cada vez más denso, dificultaba la visión, pero la desesperación agudizaba sus sentidos. De repente, un patrón irregular en la pared opuesta al derrumbe, un cambio sutil en la textura del adobe, apenas perceptible bajo el hollín y el yeso. Una chimenea tapiada, un pasadizo olvidado. Una corazonada, nacida de años de experiencia en estructuras antiguas, le dijo que podía ser una opción, una jugada arriesgada pero quizás la única. «Marco»,
Negativo en el ala oeste, la víctima está conmigo pero la ruta de extracción está bloqueada. Voy a intentar una brecha en la pared norte, parece haber una estructura antigua tapiada. Riesgo alto, pero es nuestra única opción viable en este momento, transmitió Rubén por el radio, su voz firme, sin dejar espacio para objeciones. Una pausa tensa, luego la voz de Marco, teñida de preocupación. Entendido, Fénix. Proceda con extrema precaución. El fuego está cambiando de dirección. Hay corrientes de aire peligrosas. Te mantendré informado del exterior. Justo entonces, una ráfaga de viento caliente y humo negro se coló por una abertura cercana, revolviendo las cenizas y haciendo que las llamas danzaran con renovada ferocidad. La casa, un organismo vivo, respiraba el fuego. Rubén se acercó al punto que había identificado. El calor de la pared era menos intenso, pero aún abrasador al tacto de su guante. Levantó su hacha, sintiendo la vibración en sus músculos cansados. El pitido del oxígeno se intensificaba, una banda sonora de su propia mortalidad. Alma, con los ojos bien abiertos, lo observaba, una mezcla de terror y una extraña fascinación en su rostro tiznado. La inercia del miedo la había abandonado momentáneamente, reemplazada por una expectativa silenciosa. El primer golpe del hacha resonó en la alcoba, un sonido metálico que contrastaba con el crepitar de la madera. El yeso se desprendió, revelando una capa de adobe antiguo y una sombra oscura detrás. Con cada golpe, la pared cedía, el polvo y los escombros se mezclaban con el humo. Rubén sentía el ardor en sus pulmones, el sudor frío recorriendo su espalda bajo el traje. La oscuridad detrás de la pared se hizo más profunda. Un vacío que prometía un nuevo camino, o quizás un nuevo peligro. Al arrancar un trozo más grande de adobe, un pequeño objeto cayó al suelo humeante. Era una pequeña muñeca de trapo, antigua y descolorida, con un ojo de botón colgando. Alma emitió un jadeo ahogado, sus ojos se agrandaron, fijos en la muñeca. «Mimi dulce», murmuró, su voz apenas audible, una punzada de dolor y nostalgia mezclada con el terror. La muñeca era un eco de su pasado, de su infancia quizás, un fragmento de una vida que el fuego amenazaba con borrar. Rubén ignoró el dolor en sus brazos, la urgencia de Alma dándole fuerzas renovadas. El descubrimiento de la muñeca había sido un atisbo a su alma, un recordatorio de que no era solo una víctima sino una persona con una historia, con recuerdos atrapados en este infierno. «Casi está. Prepárate para moverte rápido», le dijo, su voz resonando con una determinación férrea. Los golpes del hacha se hicieron más frenéticos, la pared cediendo con cada impacto. El aire se volvía más viciado, el pitido del regulador, ahora una constante aguda. Sentía una conexión innegable con esta mujer, una necesidad de proteger esa frágil esperanza que había visto en sus ojos al reconocer la muñeca. ¿Qué más ocultaba esta casona? ¿Qué otros fantasmas aguardaban en la oscuridad? Finalmente, con un crujido agónico, la pared cedió por completo, revelando un pasadizo oscuro y estrecho, un túnel olvidado que se adentraba en las entrañas de la casona. Pero justo en ese instante, el cambio abrupto en la presión del aire, el oxígeno fresco que se colaba por la nueva abertura, se encontró con una bolsa de gases no quemados. Un rugido sordo y profundo emergió de la alcoba principal, y una ráfaga de fuego anaranjado y humo incandescente se precipitó hacia ellos. Un por backdraft asterisco inminente que amenazaba con engullirlos en una explosión mortal. El pasadizo estaba abierto, pero la salida se había convertido en una trampa de fuego, un guante de llamas que debían atravesar para sobrevivir. Podrían escapar de la ira de la casa antes de que los consumiera por completo. El estruendo del colapso resonó en sus huesos, y el grito de Alma, esta vez de pura frustración y terror renovado, fue un cuchillo en el corazón del infierno. Rubén la cubrió con su cuerpo, sintiendo el golpe de los detritos incandescentes en su espalda protectora, el calor abrasador filtrándose por su traje como una puñalada. La viga caída era un muro ardiente, infranqueable, sellando la que parecía su única vía de escape. El pitido agudo del regulador de oxígeno se volvió más insistente, un recordatorio cruel de que el tiempo no solo se agotaba sino que se precipitaba. Sus ojos se encontraron en la penumbra del humo, una pregunta silenciosa flotando en el aire denso. ¿Y ahora qué? La sensación de estar atrapado, de que el fuego se cerraba sobre ellos, era abrumadora, y la desesperación de Alma se reflejaba en la suya propia.
La responsabilidad de su elección, de haber ignorado las advertencias de Marco, pesaba como una losa. Rubén se irguió con dificultad, el peso del equipo y la intensidad del calor volviéndose casi insoportables. El aire viciado raspaba su garganta incluso a través del filtro, y una punzada de dolor se extendía por sus pulmones. Alma, escúchame. Tenemos que encontrar otra salida. ¿Puedes mantenerte cerca de mí? Su voz era un hilo ronco, buscando infundir una calma que él mismo no sentía del todo. La joven asintió, su mirada fija en él, un atisbo de dependencia naciendo en sus ojos asustados, como si él fuera su último ancla en el caos. El radio volvió a crepitar, la voz de Marco, distorsionada, sonaba urgente. Fénix, reporte. Hemos detectado un posible foco secundario en el ala oeste, cerca de la calle. Necesitamos evaluar si hay más atrapados. ¿Estás con la víctima? Posible extracción. La priorización golpeó a Rubén. ¿Una posible víctima o la certeza de Alma? La pregunta de Marco, aunque profesional, se clavó en Rubén, reabriendo la herida de su pasado. No podía abandonar a Alma, no ahora que había establecido esa mínima conexión, esa frágil promesa de protección. Su mirada escudriñó los muros del pasadizo que se desmoronaba, buscando una imperfección, un detalle, cualquier cosa que la casona pudiera haber ocultado durante años. El humo, cada vez más denso, dificultaba la visión, pero la desesperación agudizaba sus sentidos, obligándolo a confiar en el tacto y el oído. De repente, una ráfaga de aire caliente, cargada de un olor metálico y dulce a la vez, se coló por un pequeño hueco en la parte superior de la pared. Una ventilación antigua, un conducto olvidado, una corazonada, nacida de años de experiencia en estructuras antiguas, le dijo que podía ser una opción, una jugada aún más arriesgada. Rubén ajustó su casco, sintiendo el sudor frío pegarse a su frente. El pitido agudo de su regulador de oxígeno se había convertido en un lamento constante, una banda sonora de su propia mortalidad que resonaba con la desesperación de Alma. Se agachó frente a ella, sus ojos buscando los suyos a través de la oscuridad del humo. Alma, escúchame, estoy contigo. No te voy a dejar, dijo, su voz ronca pero firme, buscando transmitir una seguridad que no era fácil de mantener. Extendió una mano enguantada, y ella, con un temblor que recorrió su cuerpo, la tomó. Fue un contacto fugaz, un destello de humanidad en medio del infierno, una conexión sutil que trascendía el miedo, una chispa de esperanza que él sintió en la yema de sus dedos. Marco, la ruta está bloqueada. Voy a intentar forzar una ventilación en la pared norte del pasadizo. Es nuestra única opción, transmitió Rubén por el radio, su voz sin fisuras, aunque por dentro sus entrañas se retorcían. La voz de Marco tardó en responder, teñida de una preocupación que no intentaba ocultar. Fénix, ¿estás seguro? El fuego está incontrolable en esa zona. Podría ser un conducto de aire que alimente las llamas. Justo cuando Marco terminaba, un crujido metálico y un estruendo sordo se escucharon desde arriba, y una lluvia de escombros, esta vez de ladrillos y argamasa, cayó sobre ellos, levantando una nube de polvo que los envolvió. La casa, un gigante herido, se desangraba a su alrededor. Rubén se cubrió con los brazos, protegiendo a Alma, sintiendo el impacto de los escombros en su cuerpo. El dolor físico era una constante, pero la angustia emocional, la lucha por mantener la calma y la esperanza, era más agotadora. El pitido de su oxígeno era ahora una alarma incesante, un tic-tac mortal. El calor, antes intenso, se había vuelto una presión asfixiante, el aire pesado, casi líquido, quemando sus fosas nasales. Apuntó con su hacha hacia el pequeño hueco que había notado, un punto en la pared superior, donde el aire caliente parecía filtrarse. Tenía que ser un conducto, una salida, pero la pregunta persistía, ¿una salida a dónde? ¿O a un nuevo infierno? Con una decisión visceral, Rubén levantó su hacha, el metal brillando débilmente bajo la luz anaranjada del fuego que se filtraba por las grietas. Sus músculos estaban agotados. Cada movimiento era una batalla contra la fatiga, pero la imagen de Alma, sus ojos suplicantes, lo impulsaba. El primer golpe fue un estruendo seco, el yeso y el adobe desprendiéndose en una nube de polvo. Alma se encogió, pero no soltó su mano, su agarre era un ancla para él también.
Un segundo golpe, más fuerte, y un trozo de ladrillo antiguo cayó, revelando una oscuridad más profunda, y un soplo de aire aún más caliente, cargado de hollín y un olor a químicos quemados. Un nuevo estruendo, más cercano, sacudió el pasadizo, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Una parte del techo sobre ellos se agrietó con un sonido desgarrador, y un chorro de humo espeso y negro se precipitó hacia ellos. El oxígeno de Rubén parpadeó. El pitido se volvió irregular, casi un gemido. Estaban atrapados, sin ruta clara, el fuego lamiendo sus talones, el aire agotándose, y la casa colapsando a su alrededor. El túnel, que debía ser su salvación, se había convertido en una trampa mortal, y el tiempo se había agotado. ¿Había alguna esperanza de salir de este infierno, o este sería su último aliento? El estruendo del colapso resonó en sus huesos, y el grito de Alma, esta vez de pura frustración y terror renovado, fue un cuchillo en el corazón del infierno. Rubén la cubrió con su cuerpo, sintiendo el golpe de los detritos incandescentes en su espalda protectora, el calor abrasador filtrándose por su traje como una puñalada. La viga caída era un muro ardiente, infranqueable, sellando la que parecía su única vía de escape. El pitido agudo del regulador de oxígeno se volvió más insistente, un recordatorio cruel de que el tiempo no solo se agotaba sino que se precipitaba. Sus ojos se encontraron en la penumbra del humo, una pregunta silenciosa flotando en el aire denso. ¿Y ahora qué? La sensación de estar atrapado, de que el fuego se cerraba sobre ellos, era abrumadora, y la desesperación de Alma se reflejaba en la suya propia. La responsabilidad de su elección, de haber ignorado las advertencias de Marco, pesaba como una losa. Rubén se irguió con dificultad, el peso del equipo y la intensidad del calor volviéndose casi insoportables. El aire viciado raspaba su garganta incluso a través del filtro, y una punzada de dolor se extendía por sus pulmones. Alma, escúchame. Tenemos que encontrar otra salida. ¿Puedes mantenerte cerca de mí? Su voz era un hilo ronco, buscando infundir una calma que él mismo no sentía del todo. La joven asintió, su mirada fija en él, un atisbo de dependencia naciendo en sus ojos asustados, como si él fuera su último ancla en el caos. El radio volvió a crepitar, la voz de Marco, distorsionada, sonaba urgente. Fénix, ¿reporte? Hemos detectado un posible foco secundario en el ala oeste, cerca de la calle. Necesitamos evaluar si hay más atrapados. ¿Estás con la víctima? Posible extracción. La priorización golpeó a Rubén. ¿Una posible víctima o la certeza de Alma? La pregunta de Marco, aunque profesional, se clavó en Rubén, reabriendo la herida de su pasado. No podía abandonar a Alma, no ahora que había establecido esa mínima conexión, esa frágil promesa de protección. Su mirada escudriñó los muros del pasadizo que se desmoronaba, buscando una imperfección, un detalle, cualquier cosa que la casona pudiera haber ocultado durante años. El humo, cada vez más denso, dificultaba la visión, pero la desesperación agudizaba sus sentidos, obligándolo a confiar en el tacto y el oído. De repente, una ráfaga de aire caliente, cargada de un olor metálico y dulce a la vez, se coló por un pequeño hueco en la parte superior de la pared. Una ventilación antigua, un conducto olvidado, una corazonada, nacida de años de experiencia en estructuras antiguas, le dijo que podía ser una opción, una jugada aún más arriesgada. Rubén ajustó su casco sintiendo el sudor frío pegarse a su frente. El pitido agudo de su regulador de oxígeno se había convertido en un lamento constante, una banda sonora de su propia mortalidad que resonaba con la desesperación de Alma. Se agachó frente a ella, sus ojos buscando los suyos a través de la oscuridad del humo. Alma, escúchame. Estoy contigo. No te voy a dejar, dijo, su voz ronca pero firme, buscando transmitir una seguridad que no era fácil de mantener. Extendió una mano enguantada, y ella con un temblor que recorrió su cuerpo la tomó. Fue un contacto fugaz, un destello de humanidad en medio del infierno, una conexión sutil que trascendía el miedo, una chispa de esperanza que él sintió en la yema de sus dedos. Marco, la ruta está bloqueada. Voy a intentar forzar una ventilación en la pared norte del pasadizo. Es nuestra única opción, transmitió Rubén por el radio, su voz sin fisuras, aunque por dentro sus entrañas se retorcían. La voz de Marco tardó en responder, teñida de una preocupación que no intentaba ocultar. Fénix,
¿Estás seguro? El fuego está incontrolable en esa zona. Podría ser un conducto de aire que alimente las llamas. Justo cuando Marco terminaba, un crujido metálico y un estruendo sordo se escucharon desde arriba, y una lluvia de escombros, esta vez de ladrillos y argamasa, cayó sobre ellos, levantando una nube de polvo que los envolvió. La casa, un gigante herido, se desangraba a su alrededor. Rubén se cubrió con los brazos, protegiendo a Alma, sintiendo el impacto de los escombros en su cuerpo. El dolor físico era una constante, pero la angustia emocional, la lucha por mantener la calma y la esperanza, era más agotadora. El pitido de su oxígeno era ahora una alarma incesante, un tic-tac mortal. El calor, antes intenso, se había vuelto una presión asfixiante, el aire pesado, casi líquido, quemando sus fosas nasales. Apuntó con su hacha hacia el pequeño hueco que había notado, un punto en la pared superior donde el aire caliente parecía filtrarse. Tenía que ser un conducto, una salida. Pero la pregunta persistía, ¿una salida a dónde? ¿O a un nuevo infierno? Con una decisión visceral, Rubén levantó su hacha, el metal brillando débilmente bajo la luz anaranjada del fuego que se filtraba por las grietas. Sus músculos estaban agotados. Cada movimiento era una batalla contra la fatiga, pero la imagen de Alma, sus ojos suplicantes, lo impulsaba. El primer golpe fue un estruendo seco, el yeso y el adobe, desprendiéndose en una nube de polvo. Alma se encogió, pero no soltó su mano, su agarre era un ancla para él también. Un segundo golpe, más fuerte, y un trozo de ladrillo antiguo cayó, revelando una oscuridad más profunda, y un soplo de aire aún más caliente, cargado de hollín y un olor a químicos quemados. Un nuevo estruendo, más cercano, sacudió el pasadizo, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Una parte del techo sobre ellos se agrietó con un sonido desgarrador, y un chorro de humo espeso y negro se precipitó hacia ellos. El oxígeno de Rubén parpadeó. El pitido se volvió irregular, casi un gemido. Estaban atrapados, sin ruta clara, el fuego lamiendo sus talones, el aire agotándose, y la casa colapsando a su alrededor. El túnel, que debía ser su salvación, se había convertido en una trampa mortal, y el tiempo se había agotado. ¿Había alguna esperanza de salir de este infierno, o este sería su último aliento? Rubén dio un tercer golpe potente, y el ladrillo antiguo cedió con un gemido, abriendo un hueco lo suficientemente grande para que una persona pudiera arrastrarse. Un torbellino de aire viciado, cargado con el penetrante olor a hollín y a metal recalentado, se precipitó hacia ellos, casi asfixiándolos. Alma tosió violentamente, sus ojos llorosos y enrojecidos por el humo, su cuerpo temblaba incontrolablemente. El pitido del regulador de oxígeno de Rubén se volvió un gemido continuo, un lamento metálico que se mezclaba con el crujido de las vigas sobre sus cabezas. El tiempo era un verdugo implacable, y cada segundo que pasaban en ese túnel moribundo era un regalo envenenado. ¿Podría ser este conducto su única esperanza, o solo un camino más rápido hacia el final? La incertidumbre era un nudo en el estómago. Afuera, la voz de Marco retumbó en el radio, cargada de una desesperación apenas contenida. «Fénix, ¿copias? Responde. El ala central se está derrumbando, no tenemos visibilidad. Reporte de situación Fénix». El sonido de las sirenas se había vuelto más estridente. Las luces rojas y azules bailaban frenéticamente sobre el humo que se elevaba en espirales hacia el cielo nocturno. Los bomberos externos, envueltos en sus trajes ignífugos, miraban con impotencia cómo la casona se consumía, sus rostros tensos por la preocupación. Sabían que Rubén estaba dentro, pero la magnitud del incendio y los constantes colapsos hacían la comunicación casi imposible y el rescate externo, inviable. ¿Estaría el Fénix finalmente atrapado en su propio infierno personal? ¿O encontraría una forma de volar a salvo una vez más? Rubén ignoró el radio por un instante. Su prioridad era Alma. «¡Por aquí! ¡Rápido!», gritó, su voz ronca y apenas audible, señalando el agujero recién abierto. El aire dentro del pasadizo era una mezcla irrespirable de humo y gases tóxicos, y el calor se había vuelto asfixiante, quemando sus fosas nasales. No había tiempo para deliberar, solo para actuar. Se arrodilló, empujando con cuidado a Alma hacia el hueco, protegiéndola con su cuerpo mientras ella se arrastraba con dificultad.
El espacio era estrecho, las paredes ásperas, y el olor a quemado era tan intenso que parecía adherirse a su piel. El pitido de su oxígeno se había convertido en un zumbido constante, una cuenta regresiva fatal. ¿Qué aguardaba al otro lado de esa oscuridad? ¿La salvación o una nueva trampa? Alma se arrastró por el angosto pasadizo, el miedo la consumía, pero la mano firme de Rubén en su espalda era un ancla, sus pulmones ardían con cada inhalación de aire viciado, y el hollín se pegaba a su piel, a su ropa. Recordó el relicario, su pequeña dulce. La esperanza de libertad que representaba. No podía rendirse, no ahora que la ayuda había llegado, aunque fuera de la manera más aterradora. El crujido de la casa sobre ella era una canción de cuna macabra, y el calor la envolvía como un sudario. Su mente, sin embargo, se aferraba a la figura robusta del bombero, a la promesa tácita en sus ojos. Él era su fénix, pero ¿podría este fénix realmente resurgir de las cenizas con ella a cuestas? Justo cuando Alma lograba pasar por el boquete, un estruendo ensordecedor sacudió el pasadizo. Una sección del techo, debilitada por el fuego, se desplomó con un rugido, enviando una lluvia de escombros y polvo. La salida a la que se dirigían, un pequeño rellano que Rubén había intuido, quedó completamente bloqueada por una masa de vigas carbonizadas y ladrillos incandescentes. El calor que emanaba de la nueva barrera era tan intenso que el aire a su alrededor vibraba. Rubén se interpuso protegiendo a Alma del impacto, sintiendo el calor abrasador a través de su traje. El pitido de su oxígeno se volvió más errático, casi una tos. Estaban atrapados de nuevo, el túnel colapsando a sus espaldas, la nueva ruta sellada. ¿Había alguna otra opción en este laberinto infernal, o era este el final de su desesperada carrera? Fénix, reporte de situación, la orden es evacuar. La casona va a colapsar por completo. Repito, Fénix, evacúe. La voz de Marco se quebró por el radio, la frustración y el pánico evidentes en cada sílaba. Desde el exterior los demás bomberos se preparaban para retirarse. El jefe de turno dando la orden final con pesar. Las llamas se habían vuelto incontrolables, una bestia rampante que devoraba la estructura a una velocidad alarmante. Marco, aferrado a su radio, observaba el infierno, la esperanza disminuyendo con cada crujido de la madera. ¿Podría Rubén, su mentor, su héroe, haber desafiado al destino una vez más y haber fracasado? El peso de la decisión de Rubén, de haber desobedecido la orden de evacuación, caía ahora sobre los hombros de Marco. Rubén se giró frenéticamente, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier resquicio, cualquier debilidad en la estructura. El calor era insoportable, su visión se nublaba por el sudor y el humo, y el pitido de su oxígeno era un grito agónico en sus oídos. De repente, su mano enguantada chocó con una vieja puerta de madera, apenas distinguible bajo capas de pintura y hollín, casi fusionada con la pared. Una puerta de servicio olvidada, quizás a un patio interior. Sin dudarlo levantó su hacha, la última reserva de fuerza en sus brazos. «Agarra mi mano, Alma. No la sueltes», gruñó, su voz cargada de una urgencia visceral. Alma, con una confianza ciega, se aferró a él, el relicario apretado contra su pecho. Juntos, contra el tiempo y el fuego. El primer golpe del hacha resonó con un estruendo hueco, la madera vieja y seca cediendo con un crujido prometedor. Pero el fuego, como si sintiera su desesperación, redobló su ataque. Un estruendo masivo sacudió la casona, y una sección entera del techo, justo encima de ellos, comenzó a desplomarse con un rugido ensordecedor, una avalancha de escombros y llamas que se precipitaba hacia el pasadizo. El pitido del oxígeno de Rubén se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier alarma, una señal inequívoca de que sus reservas se habían agotado por completo. La puerta estaba a punto de ceder, pero el colapso era inminente, la oscuridad, absoluta. ¿Lograrían Rubén y Alma atravesar ese umbral final antes de que la casa los sepultara para siempre en su abrazo ardiente? El primer golpe del hacha resonó con un estruendo hueco, la madera vieja y seca cediendo con un crujido prometedor. Pero el fuego, como si sintiera su desesperación, redobló su ataque. Un estruendo masivo sacudió la casona. Y una sección entera del techo, justo encima de ellos, comenzó a desplomarse con un rugido ensordecedor. Una avalancha de escombros y llamas que se precipitaba hacia el pasadizo.
El pitido del oxígeno de Rubén se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier alarma, una señal inequívoca de que sus reservas se habían agotado por completo. La puerta estaba a punto de ceder, pero el colapso era inminente, la oscuridad, absoluta. ¿Lograrían Rubén y Alma atravesar ese umbral final antes de que la casa los sepultara para siempre en su abrazo ardiente? Con un rugido que desgarró su garganta, Rubén asestó un último golpe desesperado, y la puerta se desprendió con un crujido agónico, revelando una oscuridad aún más profunda. Empujó a Alma con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo el peso de la viga desplomándose sobre su espalda justo cuando ella se escurría. El impacto fue brutal, un martillo de fuego y escombros que lo lanzó hacia adelante. El dolor fue cegador, un grito silencioso que se ahogó en el humo y el polvo. Alma, con un grito ahogado de terror, se aferró a su mano enguantada, tirando con una fuerza insospechada, sacándolo de la boca del infierno justo cuando el pasadizo detrás de ellos se derrumbaba por completo, sepultando la salida para siempre. Cayeron juntos sobre un suelo irregular, tosiendo y jadeando, el aire aún denso con hollín y el hedor a quemado, pero milagrosamente, menos asfixiante. Era un pequeño patio interior, un oasis de relativa calma en medio del caos, aunque las paredes circundantes ardían con voracidad. Alma, con la piel tiznada y el cabello enmarañado, se aferró a Rubén, sus manos temblaban, pero sus ojos, ahora un poco más claros, reflejaban una mezcla de terror y una gratitud abrumadora. Rubén sintió el ardor de sus heridas, el dolor punzante en su espalda, pero la vida en los ojos de Alma era su recompensa. Habían logrado salir del abrazo mortal de la casa, pero ¿cuánto tiempo más duraría esta pequeña tregua? El ulular de las sirenas se hizo ensordecedor, y de la oscuridad del patio, a través de una brecha en la pared que los bomberos externos habían forzado, surgieron luces estroboscópicas y siluetas presurosas. «Fénix, Alma», la voz de Marco rompió el estruendo, cargada de alivio y exasperación. Paramédicos y bomberos irrumpieron, el aire se llenó de órdenes urgentes y el sonido metálico de los equipos. Rubén, exánime, apenas pudo asentir, su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el dolor, sus pulmones ardían. La mirada de Alma se encontró con la de Marco, y en sus ojos se leía una historia de horror que Marco aún no podía comprender. Habían salido, justo al límite, con la casona gimiendo su último aliento. Los paramédicos rodearon a Alma, evaluando sus signos vitales, cubriéndola con una manta térmica. Rubén, aún de rodillas, sintió cómo sus colegas lo ayudaban a quitarse el casco pesado, su rostro cubierto de hollín, sudor y pequeñas quemaduras. «Estoy bien, ocúpense de ella», gruñó, su voz rasposa, sus ojos fijos en Alma. La preocupación por ella superaba su propio agotamiento. Ella lo miró, y en ese cruce de miradas, en medio del caos y el humo, se forjó una conexión inquebrantable. El mundo exterior era una vorágine de actividad, pero para ellos, el tiempo se detuvo por un instante, un respiro compartido que trascendía el peligro, un vínculo sellado por las llamas y la vulnerabilidad. Alma tosía, su cuerpo temblaba, pero su agarre en el relicario de plata era firme, casi protector. Sus ojos grandes y oscuros, ahora purgados del terror más primario del fuego, se posaron en Rubén, buscando una confirmación, una promesa silenciosa de que la pesadilla había terminado. El ambiente, aunque caótico, comenzaba a estabilizarse. El rugido del fuego se alejaba, cediendo ante el silbido de las mangueras y el crepitar ocasional de los rescoldos. Rubén, exhausto, se sentó a su lado, la mano enguantada de ella aún aferrada a la suya, un ancla en la tormenta. Una oleada de alivio lo invadió, pero también una punzada de curiosidad sobre el misterio que ella aún guardaba. La voz de Alma, rasposa y apenas un susurro, rompió el silencio entre ellos, a pesar del bullicio de los paramédicos y bomberos. «Ellos, no me entreguen a ellos», repitió, su mirada se desvió brevemente hacia la fachada en llamas, donde don Ramiro y doña Elena observaban con una calma inquietante, sus rostros iluminados por el resplandor anaranjado. Rubén frunció el ceño, el cansancio se mezclaba con una creciente sospecha. La policía, que había llegado al lugar, se acercaba, sus uniformes oscuros contrastando con el humo. ¿Qué implicaba esa súplica? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué tipo de infierno, más allá de las llamas, había estado viviendo Alma en esa casona? Con una nueva chispa de determinación en sus ojos,
Alma levantó su mano temblorosa, y con un gesto de confianza absoluta, le entregó el relicario a Rubén. Al caer en su palma, la pequeña joya de plata se abrió, revelando una foto descolorida de una niña pequeña con una sonrisa inocente, y una inscripción apenas legible. Mi libertad, mi esperanza. Luego, con una voz que aunque débil resonaba con una fuerza renovada, susurró: ellos no son mis dueños, Rubén. Me tienen aquí, me traficaron hace años. La revelación fue un golpe, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El fuego había sido su prisión, pero la verdadera batalla de Alma, y ahora la de Rubén, apenas comenzaba. La confesión de Alma, susurrada entre jadeos y el fragor del incendio, resonó en Rubén como un eco helado en el corazón de la noche. El relicario en su palma, abierto para revelar la fotografía descolorida de una niña sonriente, ahora era más que un objeto. Era la prueba de una vida truncada, una esperanza robada. El escalofrío que le recorrió la espalda no era por el frío del amanecer incipiente, sino por la cruda realidad de la esclavitud que se ocultaba tras los muros calcinados. Don Ramiro y doña Elena, los dueños, observaban desde la distancia, sus figuras recortadas contra las llamas, y en su calma inquebrantable, Rubén vio ahora una frialdad calculada, una maldad que trascendía el fuego. ¿Cuántas vidas más habrían sido consumidas por esa misma oscuridad, invisible para los ojos del mundo? Los paramédicos rodearon a Alma, sus movimientos profesionales y urgentes, mientras evaluaban sus signos vitales, y cubrían su cuerpo tembloroso con una manta térmica. Rubén, aún de rodillas, sintió las manos de Marco y de otro colega que lo ayudaban a quitarse el pesado casco, su rostro tiznado y sudoroso, marcado por pequeñas quemaduras que apenas sentía. Estoy bien. Ocúpense de ella, gruñó, su voz ronca, sus ojos fijos en Alma, que le devolvió la mirada. En ese cruce de ojos, en medio del caos y el humo, se selló una conexión inquebrantable, una promesa silenciosa que trascendía el peligro. El mundo exterior era una vorágine de actividad, pero para ellos, el tiempo se detuvo por un instante. Alma tosía, su cuerpo temblaba, pero su agarre en el relicario, ahora de vuelta en sus manos, era firme, casi protector. Sus ojos grandes y oscuros, purgados del terror más primario del fuego, se posaron en Rubén, buscando una confirmación, una promesa silenciosa de que la pesadilla había terminado. El ambiente, aunque caótico, comenzaba a estabilizarse. El rugido del fuego se alejaba, cediendo ante el silbido de las mangueras y el crepitar ocasional de los rescoldos. Rubén, exhausto, se sentó a su lado, la mano enguantada de ella aún aferrada a la suya, un ancla en la tormenta. Una oleada de alivio lo invadió, pero también una punzada de curiosidad sobre el misterio que ella aún guardaba. La voz de Alma, rasposa y apenas un susurro, rompió el silencio entre ellos, a pesar del bullicio de los paramédicos y bomberos. «Ellos, no me entreguen a ellos», repitió, su mirada desviándose brevemente hacia la fachada en llamas, donde don Ramiro y doña Elena observaban con una calma inquietante, sus rostros iluminados por el resplandor anaranjado. Rubén frunció el ceño, el cansancio se mezclaba con una creciente sospecha. La policía, que había llegado al lugar, se acercaba, sus uniformes oscuros contrastando con el humo. ¿Qué implicaba esa súplica? ¿Quiénes eran ellos, y qué tipo de infierno más allá de las llamas había estado viviendo Alma en esa casona? La revelación de Alma fue un golpe para Rubén, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El fuego había sido su prisión, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Los paramédicos la subieron con delicadeza a la ambulancia, su figura frágil contrastando con la determinación en sus ojos. Antes de que cerraran las puertas, Alma buscó la mirada de Rubén, y en un gesto de confianza absoluta, le entregó el relicario. «Mi libertad, mi esperanza», susurró, y esta vez, sus palabras fueron una promesa de que no se rendiría, una invitación silenciosa a que él tampoco lo hiciera. ¿Podría este bombero, que había salvado su cuerpo de las llamas, ahora salvar su espíritu de las sombras? Rubén se quedó en la calle, observando cómo la ambulancia se alejaba, sus luces rojas parpadeando en la oscuridad. El relicario de plata con la foto de la niña y la inscripción, se sentía pesado en su mano, un testimonio mudo de la crueldad humana. El incendio de la casona, ahora bajo control, dejaba tras de sí un paisaje de ruinas humeantes, un monumento a la destrucción, pero también, un símbolo de la liberación de Alma.
Marco se acercó, su rostro marcado por el hollín y la preocupación. Fénix, ¿estás bien? Te desobedeciste la orden de evacuación. Pudiste haber muerto, dijo, su voz una mezcla de alivio y reproche. Lo sé, Marco, Rubén respondió, su voz ronca, sus ojos fijos en los restos ardientes de la casona. Pero su mente ya no estaba en el fuego. La cicatriz en su mejilla, el recuerdo de aquel rescate fallido, ahora se sentía diferente. Esta vez, había prevalecido, no solo contra las llamas, sino contra una maldad más insidiosa. Su percepción del mundo había cambiado, la línea entre el bien y el mal se había difuminado, revelando una oscuridad que se ocultaba a plena vista. ¿Cómo podría volver a su vida de antes, sabiendo la verdad que había descubierto? El viento de la madrugada trajo consigo el olor a ceniza y la promesa de un nuevo día. Rubén apretó el relicario en su mano, sintiendo el metal frío contra su piel. La lucha por la libertad de alma apenas comenzaba, y él sabía, con una certeza inquebrantable que le nacía desde lo más profundo de su ser, que no podía quedarse al margen. El fuego se había extinguido, pero una nueva llama se había encendido en su interior, la llama de la justicia. ¿Volvería a ver a Alma? ¿Y qué otras verdades ocultas esperaban ser desenterradas en las viejas casonas de Guadalajara, bajo la atenta y fría mirada de quienes las controlaban?